El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? La Escritura dice que por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, nuestros frutos nos harán prosperar. Y la oración es la clave para dar frutos. Porque nuestra alma necesita sanidad. Y la sanidad es higiene, es limpieza, es salubridad en el alma. Y el alma sana, prospera en todas las cosas que hagamos. Y comienza a dar fruto. De la misma manera, Dios quiere una iglesia sana, limpia, saludable, con sus heridas emocionales sanadas, una iglesia madura que haya crecido en la oración y hubiera salido de la aflicción y la adversidad sin ser dañada, para poder mostrar los frutos después de la prueba. ¿A dónde está la clave de esto? ¿En Dios o en nosotros? La clave está en que Dios es por nosotros. Dios está a nuestro favor, porque Dios no busca aislarse de nosotros y también no busca que nosotros nos aislemos de Él. El enemigo siempre intenta cortar la comunicación con la cabeza e intenta también que nos aislemos, porque su método más grande de él es el miedo, es el temor, es la vergüenza. Y de esa manera nos vamos encerrando en nosotros mismos y dejamos de buscar ayuda. Pero si usted no busca ayuda, escúchelo bien, jamás será verdaderamente libre. Por eso dice la Escritura: si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No dice si el Hijo nos perdonare, vamos a ser libres. Dice si el Hijo nos libertare, vamos a ser libres. Y Él es el único que tiene la salida. Vamos a ver en una terrible situación en la Escritura, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 adelante. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allá. Entonces el rey de Israel no le creyó mucho al profeta Eliseo y mandó a ver si lo que le había dicho el varón de Dios era verdad. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo: me van a declarar ahora quién de ustedes es del lado del rey de Israel. Entonces uno de los siervos le dijo: no, señor rey mío, es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea que cuando el rey
Sirio hacía sus estrategias porque estaban movilizando sus tropas en contra de Israel, y los sirios sí que tenían poder militar, tenían dominio en esos tiempos, y un gran dominio y un gran poder militar. Pero en esa época Israel tenía un varón de Dios, un profeta en Israel. Y a pesar de las estrategias del rey de Siria, las estrategias eran buenísimas, pero nunca daban en el blanco. Porque cuando él planeaba, el rey de Israel recibía instrucción de Dios por boca del profeta Eliseo. Y a pesar de todas sus estrategias militares que planeaba y ejecutaba, el rey de Israel se cuidaba para no caer en las emboscadas, hasta que el rey de Siria pensó que había un traidor entre sus militares. Había un espía infiltrado, porque todo lo que él planeaba, el rey de Israel se enteraba. Pero alguien le dijo al rey sirio: no, rey señor mío, es el profeta Eliseo que está en Israel. Él es el que declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Entonces no había forma humana que supiera las cosas que él hablaba en su cámara más secreta si Eliseo no oraba. Y porque Eliseo oraba, Dios le revelaba lo que iba a acontecer, y él le mandaba información al rey de Israel para que se cuide. A veces, cuando alguien recibe una palabra de advertencia de parte de Dios, la gente quiere saber quién dijo, para poder aceptar la palabra como verdadera, porque no sabe que Dios puede usar a cualquiera para advertirle a los suyos de posibles trampas en contra de su vida y para que seamos más cuidadosos. El rey de Siria se enojó con Eliseo y dijo, Segunda de Reyes capítulo 6, ahora el versículo 13. Dijo el rey de Siria: vayan donde está él, allá van a ir a prenderlo. Y le dijeron: está en Dotán. Entonces el rey envió allá a su gente de a caballo, carros y un gran ejército. Vinieron de noche hasta Dotán y sitiaron la ciudad. Verso 15. Se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios. Este era Jesse. Y vio la ciudad sitiada. Gente de caballo, carros. Y entonces el criado comenzó a gritar y decir: ¡ay, Señor mío, qué haremos! Y le dijo Eliseo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que cuando Jesse escuchó estas palabras, no tengas miedo, ¿dejó de tener miedo? No, seguía con miedo. Así que Eliseo tuvo que orar a Dios y le dijo: Señor, abrí los ojos de Jesse para que vea. La primera oración. Y Dios le contestó. Y entonces Jesse vio la cantidad de ángeles que habían arriba. El ejército sirio estaba abajo, pero los ángeles estaban arriba. Y después oró Eliseo, después que Eliseo vio y Jesse vio, oró él, le dijo: ahora hiere con ceguera a los que vinieron a tomarnos presos. ¿Y le oyó Dios? Le oyó. Porque Dios sabe usar, sabe utilizar, sabe aprovechar las circunstancias para moldearnos. Las pruebas son para perfeccionarnos, para que seamos íntegros sin que nos falte nada. Porque si Dios
está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que Santiago capítulo 1, verso del 2 adelante dice: hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia, firmeza quiere decir, tenacidad, fortaleza, persistencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. ¿Para qué son las pruebas? Para perfeccionarnos. ¿Para qué son las pruebas? Para perfeccionarnos, para que seamos íntegros, perfectos y que no nos falte nada. Ahora, ¿cuántos van a recibir las pruebas diferentes? Difícil. Cuando uno recibe la prueba no se da cuenta de lo que Dios quiere hacer con uno. Generalmente uno se enoja con Dios. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya sabemos el por qué. La prueba produce paciencia. Y la paciencia es firmeza, tenacidad, fortaleza, persistencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, íntegros, sin que nos falte nada. Una de las principales razones del por qué Dios envía pruebas a nuestra vida es para probar la autenticidad de nuestra fe. Y la mejor ocasión para tener gozo en una experiencia de sufrimiento es precisamente saber que Dios nos está perfeccionando. La fe probada da como resultado una mayor confianza en Dios. Así aprendemos que separados de Él, nada podemos hacer. Dios cuida de nosotros. Dios mismo es el que cuida de nosotros. Y por eso, saber eso produce gozo. El verdadero gozo no es una emoción pasajera y superficial. El gozo genuino resulta de elementos mucho más profundos que de las circunstancias que brindan una felicidad superficial. Los periodos de tristeza y de depresión pueden entrar aún en la vida de los creyentes más consagrados. Tenemos ejemplos en la Escritura. ¿Recuerdan a Job? Él decía que lo que le había pasado deseaba que nunca hubiera acontecido. Es más, decía, ¿para qué he nacido? Mejor era que no hubiera nacido, que nunca hubiera nacido. ¿Por qué? Porque fue una prueba durísima. Y él mismo decía, ¿cómo quisiera que esto que me está pasando fuera esculpido en piedra? Y él no sabía que lo que le estaba pasando iba a quedar registrado en la Escritura para ejemplo nuestro. Pero su deseo de él fue cumplido. Se escribió como ejemplo nuestro. David también. Él oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con la realidad. Este hombre, Dios lo sacó de detrás de las ovejas. Era un pastor, el pastor de su casa paterna, era el encargado de las ovejas. Allá estaba él todos los días con ellas, curando gusaneras, sacando las ovejas a buscar pasto, volviéndolas a traer al redil, y de allá lo sacó Dios y lo nombró rey. Profetizó que sería el próximo rey de Israel. El rey Saúl perseguía a David. Le tenía unos celos tremendos. ¿Por qué? Porque sabía
que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo que huir tanto este hombre. Tuvo que refugiarse en las montañas. Pero allá Dios le llevó un ejército de gente amargada, de gente endeudada, de gente colérica, de gente fregada. Y de esa gente sacó un ejército poderoso. De ahí salieron los 30 más valientes del ejército de David. Dice que usaban la mano derecha y la mano izquierda. Y no le erraban a un pelo del cabello. Entonces, él oraba que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que lidiar con estas cosas. Pero Dios estaba tratando con él. Al mismo tiempo, porque él sería el próximo rey de Israel. Elías también vio caer fuego del cielo y consumir su sacrificio. Una victoria increíble, la única registrada en la Escritura. Y después de esa victoria, una matanza de profetas falsos. 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Fueron muertos aquel día cuando el pueblo se enojó y él los alentaba para destruir la idolatría en Israel. Pero sin embargo, después de esos milagros tan tremendos, él huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Lo que vemos aquí en estas pruebas es ausencia de gozo. Sin embargo, a pesar de su experiencia, Dios dijo, si recordamos nuestras bendiciones, si estamos contentos con las bendiciones, alegrémonos también con estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios al final lo restauró a este hombre. Y David escribió que el estudio de la palabra de Dios alegra el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando está en pruebas? Leer la palabra, buscar a Dios apasionadamente. En el caso de Elías, Dios lo dejó descansar por un tiempo y después, recién cuando ya el hombre estaba agotado, le dijo, ahora vas a preparar a tu sucesor. Anda a buscar a Eliseo. Y Eliseo, a partir de ahí, comenzó a ser su ayudante, y el que le servía también a Elías lo atendía. Ahora, si estás atravesando circunstancias negativas y andando a duras penas, moviéndote entre la duda y el desaliento, entonces no sabes lo que es el verdadero gozo. El verdadero gozo radica en la confianza que estamos escondidos en Cristo. Y Dios quiere una iglesia responsable de sus actos y no una que se la pase acusando o echándole la culpa a las circunstancias, a las personas que están a su alrededor, o peor aún echándole la culpa a Dios de lo que nos pasa porque hacemos las cosas mal. Dios quiere una iglesia que viva realmente lo que dice. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si personalizamos este texto, diremos, si Dios está conmigo, nadie puede hacerme frente. Y esto sucede simplemente porque sabes que no está solo en medio de tus dificultades. Dios está formándote, Dios está de tu parte. Todo el tiempo son dos, vos y Él. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso es que la conferencia también titula, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Las pruebas son exámenes. En tiempos de prueba y adversidad, lo que está en juego verdaderamente es tu crecimiento.
¿Qué nivel de crecimiento tienes? Porque después de que pases la prueba, Dios te va a llevar a otro nivel. Un nivel nuevo de resistencia, hasta donde eres capaz de resistir. Y una vez aprobada tu fe, podrás salir adelante fortalecido de acuerdo a tu nivel de aguante. Eso es lo que le interesa a Dios, que su pueblo aprenda a pasar por las dificultades, aprenda a pasar por el desierto con una fe firme, porque la mayoría abandona la fe y se queda en el camino y nunca logra entrar en la tierra prometida. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cada vez que surgía una dificultad o un problema, ellos se desalentaban y comenzaban a murmurar. El 83%, para ser más exacto, perdió la fe en el tiempo de la prueba. Y por esa causa no entraron en la tierra prometida. Lo más cerca que llegaron fue al frente del lugar de la bendición. Moisés tuvo que mandar a tanta insistencia 2 espías, uno por cada tribu, para observar el territorio donde iban a entrar. Y cuando los espías volvieron y trajeron un mal reporte y el pueblo comenzó a llorar y se negaron a entrar en la tierra de bendición, ellos quedaron ahí llorando y no quisieron entrar en la tierra prometida. Porque el 83% se desanimó y solo el 17% confió en Dios, representado por Josué y Caleb. Estos que estaban alentando les decían: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra, Él nos las entregará. Es una tierra de verdad que fluye leche y miel. Por tanto, decían, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los vamos a comer como pan. Su amparo, el amparo de Dios se apartó de ellos, y con nosotros ahora está Jehová. No los teman. Y cuando ellos estaban alentando al pueblo, el pueblo se preparó para apedrearlos. La fe lo es todo. Por eso el diablo se presenta en el tiempo de la prueba buscando a quien devorar, porque sin el hombre no hay fe. Lo que está probando Dios es la fe del hombre. Y si no hay hombre de fe, es porque el diablo se ha devorado esa fe. Pero el que tiene fe puede pararse y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús mismo fue el que dijo: si puedes creer, le dijo al padre del muchacho lunático, porque al que cree todo lo es posible. Y él le dijo: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Las pruebas zarandean, agitan, menean nuestra vida. Y Jesús no ruega al Padre para que no tengas tiempos de prueba. Los tiempos de prueba, Dios los necesita para llevar tu carácter al nivel que Él quiere llevarte, para que puedas cumplir los propósitos de Él en tu vida, en tus generaciones. Recuerden que Jesús rogaba por Pedro. Le dijo Jesús a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo, le dijo él, he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que el Señor Jesús intercedió por Pedro como si fuera el más frágil, el que corría verdaderamente peligro. El ruego del Maestro al Padre era precisamente que su fe, la fe de Pedro, no faltara,
Que su fe sea lo suficientemente fuerte para superar la prueba del entrenamiento y privilegio de estar tan cerca de Jesús durante 3 años. Por eso casi todos los libros de testimonio dicen que el privilegio de estar cerca de una persona con unción tiene que ser probado. Porque ahí la gente deserta, ahí se ve la deslealtad. ¿Por qué? Porque la familiaridad hace perder el respeto. Ahí lo conocen a uno cómo es, cómo reacciona, cómo se enoja, cómo grita. Entonces comienzan a pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y el diablo comienza a operar hasta que los convierte en desleales. Jesús, al hablar de la prueba de Pedro, la llamó zarandeo como a trigo. En aquel tiempo el proceso de zarandear el trigo tenía el propósito de separar el grano de la paja. Se colocaban las dos cosas en una especie de colador que tenía que sacudirse con fuerza de un lado para otro para lograr el propósito de la separación. Pedro, el día antes de que Jesús fuera entregado, estaba muy seguro de sus sentimientos actuales y su fe era tan sólida como una roca, pero justo en el momento de la prueba se aplazó. No era roca, era arena. Y el viento de la prueba hizo estragos con él. Porque es en el tiempo de prueba donde somos zarandeados de diversas formas. Pero el Señor Jesús, de la misma manera que lo hizo con Pedro, lo hace con cada uno de nosotros, para que nuestra fe no mengüe, sino que más bien se fortalezca. Ahora, si te aplazas, no te separes del grupo, para que no le des una oportunidad al diablo de devorar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus finanzas y todo lo que pueda dañar. Las pruebas, si no las entendemos, nos frustran. Hay pruebas cortas, hay pruebas largas, hay pruebas duras, hay pruebas más fáciles. Pero cuando duran mucho tiempo o duran más de lo que nos podemos imaginar, debemos asegurarnos de no frustrarnos durante el tiempo de la prueba, porque la prueba produce ¿qué? Paciencia. Él puede utilizar cualquier método para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Y no olvidemos que cualquiera sea la situación en que estás, Él está con vos. Como dice el Romano, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está de nuestro lado, ¿qué cosa habrá más poderosa que Él? Todo lo demás se reduce a nada cuando Dios se pone al frente de nosotros. Por eso, es a vos que quiero alentarte. Quiero que lo tomes personal. Porque tienes que entender que estás del lado del ganador. Y que si Dios está de tu lado, no tenés nada que temer. Venga lo que venga, pase lo que pase, porque Dios te sostendrá con su mano poderosa. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.